Lucas capítulo 23, y vamos a leer el verso 40 y 41. Vamos a leer para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Vamos en esta mañana a meditar en la palabra del Señor bajo el tema cerca pero lejos. Ya en una ocasión, hace algunos años, hablamos sobre este tema, pero me sentí inquietado a traerlo nuevamente debido a que es una realidad en mucha gente que se encuentra cerca del Señor o de la salvación o de una persona que tiene a Cristo, que tiene el mensaje, se encuentra o asiste a una congregación, a una iglesia, como en el caso nuestro, están cerca a la salvación. Dios ha presentado la oportunidad, pero que debido a su decisión, muchos se ubican lejos, estando cerca, con la posibilidad, con el privilegio, pero asimismo se ubican lejos del Señor. Y vamos a mirar algunos casos bíblicos de hombres que estuvieron ahí cerca, pero repito, por su mala decisión se ubicaron lejos, que no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Todos, la voluntad del Señor es que todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, al mundo. Jesucristo murió en la cruz por todos los hombres, por todos los seres humanos. Lamentablemente Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no es de todos la fe. Pero no es de todos la fe no porque Dios lo haya querido o establecido así, sino porque el mismo hombre rehúsa creer en el Hijo de Dios. Por eso el pecado por el cual se va a condenar y a perder mucha gente es el pecado de incredulidad. La persona no se pierde por los pecados que cometió, no, porque Cristo ya los llevó en la cruz. Cristo murió en la cruz por los pecados de todos los seres humanos en todos los tiempos. Pero como hay gente que rehúsa creer eso y recibir a Cristo como su Señor, entonces se pierde por su incredulidad. Y por eso una de las tareas del Espíritu Santo en este tiempo, en esta dispensación es, como dijo el Señor, Él convencerá al mundo de pecado. Y Cristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado, hermano, que va a perder a muchos. Amén. El primero que encontramos o del que vamos a hablar es Pilato el débil. Poncio Pilato, hermano. Mateo 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Como gobernador, él sabía quién era Cristo, quién era Jesús. Todo el mundo había oído hablar, y más en ese momento, ya después de un largo ministerio del Señor Jesucristo en todo Galilea y Judea, ya Pilato y todo el mundo había escuchado y había oído del Señor Jesús, de ese Jesús de Nazaret
que hacía milagros, resucitaba muertos, sanaba enfermos, etcétera, y perdonaba pecados. También habían oído eso. Amén. Entonces todo el mundo comentaba de Jesús Nazareno, comentaba de sus milagros. Uy, levantó un paralítico, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y eso hablaban de Cristo, de su predicación. Recordemos que hubo unos que los principales de Israel mandaron a prender, a capturar a Jesús, y se quedaron escuchando y vinieron con las manos vacías y dijeron: nunca hombre ha hablado como ese hombre. También comentaban de su predicación. Todo el mundo sabía de Jesús. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26 verso 26 dice: porque no se ha hecho esto en ningún rincón. Pablo le dice al rey Agripa: esto de Jesús Nazareno, este movimiento, este alboroto, esto no se hizo en ningún rincón. O sea, a la luz pública, todo el mundo lo supo y todo el mundo lo sabía. Cuando llega Cristo, o más bien cuando los gobernadores judíos, los príncipes, judíos, se lo llevan a Poncio Pilato, él ya sabía quién era Cristo. Amén. Porque Jesús Nazareno había afectado la vida de todo Israel. Amén. Entonces, este Jesús se había metido en la vida de todos, aún de Poncio Pilato, y había traído crisis en algunas personas positivas, en otras negativas, pero había invadido la privacidad, por decirlo de alguna forma, de todos. Tanto que en esos mismos momentos, cuando es llevado ante Poncio Pilato, la misma esposa de Poncio Pilato le dice: no tengas nada que ver con ese justo. Oiga, ella sabía que era un hombre justo. No tengas nada que ver con ese justo. Ahí en el capítulo, en el verso 19, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Sí ve? Le quitaba el sueño a más de uno. Entonces, ¿quién no lo iba a conocer? Eso nos da testimonio de que él era conocido ya de todo Israel, porque dice que desde Galilea hasta Judea él andaba predicando el evangelio del reino. Amén. Entonces confrontó a muchos. Amén. Toda su vida fue de testimonio público. Amén, hermano. Entonces, de esa misma manera, la gente se vio confrontada a una decisión. Porque es que todo ser humano, llega un momento en la vida de todo ser humano que se encuentra confrontado con una decisión, con Cristo, y decidir si lo recibe o lo rechaza. O sea, todos en algún momento vamos a estar cerca de esa oportunidad, pero será la decisión de cada uno la que le ubique, o que siga cerca o lo ubique lejos de Cristo, de la salvación. Amén. El caso es que la historia dice de Poncio Pilato que era un hombre sin tacto, o sea, era obstinado. A él le gustaba obtener todo lo que él quería, sin importarle los sentimientos de los demás, sin importar lo que los demás pensaran. Solo él, su objetivo era conquistar y conseguir lo que quería a costa de lo que fuera. Por eso es que llegó un momento cuando él es confrontado por Dios, no sabía qué hacer con Jesús Nazareno. No supo, él mismo lo dijo. No sabía si aceptar lo que se decía
y lo que el mismo Cristo le decía, o rechazarlo. El verso 22 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús? Oiga, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Usted sabe que era para un israelita y para una persona que viviera en Judea en ese momento, en ese tiempo del nacimiento de Cristo, ¿qué era o qué significaba Cristo? La palabra Cristo significaba el enviado, el elegido, el escogido. Y mire que la Biblia se ocupa de traducir del hebreo al griego, porque en el hebreo para los judíos era el Mesías, pero como Pilato era gentil, entonces le dice en su idioma: ¿qué hago de Jesús llamado el Cristo? O sea, ¿qué hago con Jesús que dicen que es el Mesías, que es el enviado, que es el elegido? Tremendo, man. ¿Estaba en él creer eso o no? ¿Será verdad que este es el elegido, el que Dios escogió para perdonar los pecados de la humanidad y para llevarnos al reino de los cielos? ¿Acepto, creo eso o no lo creo? Y la gente le dijo: que sea crucificado, y se dejó llevar de la gente. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. ¿Ve? Hay gente que se deja llevar de lo que los demás dicen, en vez de mirar lo que Dios dice. Lo mejor para nuestras vidas es lo que Dios dice. Amén. A lo que Dios dice uno debiera de hacerle caso aún con los ojos cerrados. Aunque Dios no exige que sea con los ojos cerrados. Dios da señales, Dios da muestras, prueba que Él es lo mejor para nuestras vidas. Pero hay gente así, hay gente que lo rechaza. Amén. Que se ubica lejos, estando ahí, con Cristo ahí, y tenía el poder, la autoridad de crucificarlo o de eximirlo del sacrificio. Es más, tenía él una costumbre, el gobierno romano en Israel en ese tiempo tenía la costumbre de que en las fiestas les soltara un preso. Era la oportunidad, qué coincidencia entre comillas, que Dios permita que eso suceda en esos precisos momentos, porque era para que Pilato decidiera correctamente. Si aceptaba a Cristo, entonces le soltaba a Cristo, porque era la costumbre soltar un preso. Pero como la gente le dijo: suéltanos a Barrabás, que había sido, la misma Biblia lo dice, homicida, y estaba allí porque había matado en esos días a un hombre, asesino, y cambiaron a Cristo por un asesino. Suéltanos a Barrabás. Y como él tenía el poder, era el gobernador, era la autoridad, entonces soltó a Barrabás y les entregó a Cristo para que lo crucificaran. Cerca, con Cristo ahí al frente, pero se ubicó lejos de su salvación y de recibir a Cristo, hermano. Tremendo. Herodes Antipas, Lucas 9:9 dice: y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. Oiga la belleza. Él mismo mandó a quitarle la cabeza a Juan Bautista. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Sí ven? Si ven que a Jesús todo mundo lo conocía, todo mundo supo de él. Hermano, el Señor dijo, o la Biblia dice: y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. No hay lugar en la tierra donde no se haya predicado este evangelio ya.
porque es que Dios cumple. Y Él tiene que confrontar a todo hombre, a todo ser humano. Todo ser humano tiene, digámoslo así, aunque no es derecho, pero tiene derecho a esa oportunidad de decidir si acepta o rechaza a Cristo. Amén. Por eso cuando uno lo tiene cerca, debe recibirlo, aceptarlo, y es más, abrazarlo. Amén. Y no dejarlo ir. Como la tsunamita. Usted ha leído allá en el libro de Cantares. La tsunamita lo abrazó y dice, no lo dejó ir. Claro, después de que sufrió un montón de cosas por su incredulidad y por su condición. Pero bueno, al fin y al cabo lo abrazó y no lo dejó ir. Que esa debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta en ese momento de nuestra vida que Dios nos confronta. Dios confronta, repito, a todo el mundo, sin excepción. A Él no se le escapa nadie, ni se le va a escapar nadie de los que faltan. El problema, repito nuevamente, es si usted, yo o cualquiera lo recibe o lo rechaza. Porque es que no necesariamente Él nos confronta el día que pasamos al frente en una iglesia cristiana para aceptar a Cristo. No necesariamente es ese día. Porque hay gente que pasa al frente, como es mi caso, porque la hermana, el papá, la mamá, un amigo, quién sabe quién le dijo, pase, levante la mano y acepte a Cristo. Entonces él por eso lo hace, pero no está consciente. Pero llega el momento, hermano, en que Dios lo confronta y se para al frente de él, de la persona, y le dice, conmigo, cerca o lejos. Todos. Amén. A su nombre, gloria. Había oído tales cosas. Mire, procuraba verle. Qué bueno que hubiera sido, procuraba verle para aceptar, para recibir. Si veo que lo que este hombre dice es verdad, me meto con Cristo, con el Señor, como decimos nosotros los evangélicos, me voy a meter con Dios. Ojalá hubiera sido para eso. Amén. Tremendo. Había llegado el tiempo para Herodes de que enmendara, por decirlo de alguna forma, aunque eso ya había sido hecho, el haber decapitado a Juan Bautista. Primero lo hizo meter a la cárcel y después lo hizo degollar, por darle gusto a una impía que bailó para él y lo agradó, y ya por eso, imagínense, pídame lo que quiera, hasta la mitad del reino le voy a dar. Yo no, déme la aconsejada por la mamá, porque la mamá era esposa de un hermano y estaba viviendo era con él, adúltera, y había dejado al propio hermano de Herodes para vivir con él. Entonces le dijo, no, dígale que le dé. Y como Juan Bautista le decía, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, entonces le dijo, pídale la cabeza de Juan Bautista aquí en un plato. Y eso hizo la muchacha y eso hizo Herodes. Mandó a degollar a cárcel a Juan, allá a la cárcel lo mandó a degollar. Lucas capítulo 3 verso 19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto, sobre todo que encerró a Juan en la cárcel. Y ya habíamos leído, a este fue que yo decapité, ¿quién es este? Él se preguntaba, ¿será que es que resucitó Juan de entre los muertos? Amén. Pero no, es que Dios lo iba a confrontar, o lo estaba confrontando. Usted hoy decide, Dios o el pecado, la maldad o el diablo. Amén. Dios le presentó, aún sabiendo
imagínense, el Señor Jesucristo dijo: de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan Bautista. Y con todo y que Herodes manda a degollar al hombre más grande en la tierra, nacido de mujer, un hombre de Dios, un siervo de Dios, el mensajero que preparó el camino para Jesús. Y más sin embargo, Dios hace a un lado eso y le da la oportunidad a Herodes de ser salvo, de reconocer a Cristo. Y como él deseaba verlo, procuraba verle, entonces Dios, bueno, ¿lo quiere ver? Listo, se lo voy a llevar. Dios se lo llevó allá mismo a su trono. Se lo mandó con el propio Poncio Pilato, que eran enemigos. Poncio Pilato y Herodes eran enemigos. Y ahora el Poncio Pilato le envía a Jesús a Herodes para que Dios, hermano, tenga esa oportunidad. Amén. Y se reconcilió con Poncio Pilatos porque eran enemigos, pero no aceptó a Cristo, hermano. Amén. Aleluya. Y mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo. Se unieron, hermano, se unieron Poncio Pilatos y Herodes, se amistaron, se reconciliaron para matar a Jesús. ¿Sí ven cómo se ubicaron? A la lejanía, estando cerca. Los dos gobernadores, rey y gobernador, y los dos tuvieron a Jesús ahí y en sus manos, porque era de la jurisdicción de Herodes. Tuvieron en sus manos el absolver a Cristo, el dejarlo libre, o sea, el recibirlo, el aceptarlo, el reconocer que no era lo que hablaba la gente mal de él, sino que era un justo, como le dijo la esposa a Poncio Pilato. Cerca, pero lejos. Amén. Mire, ¿en qué puede parecerse algo? No todo, ojalá no todo, pero ¿en qué puede parecerse algo su vida, su condición? Ahora, en este mismo momento, porque estamos todos aquí, estamos cerca de Cristo. Pero estar cerca no es estar con Él. Hay gente que está cerca, pero no está con Él. Amén. Uno tiene que estar cerca y con Él. Como el Espíritu Santo, que Cristo dijo: os enviaré el otro Consolador y estará con vosotros, cerca, y en vosotros, con Él, con nosotros. Amén. Hay una gran diferencia. Todos vamos a estar en un momento cerca, porque ya dijimos, a todos Dios les va a dar una oportunidad, todo ser humano. ¿Cuál será la decisión? Amén. Mire Judas Iscariote, caminó con Jesús. La misma Biblia dice que perteneció al grupo de los 12, los 12, hermano, los de intimidad con Cristo, porque él tuvo muchos discípulos y hubo multitudes detrás de Cristo, multitudes. Recordemos que alimentó en una ocasión a 4,000, después a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, ¿cuántos serían? Que casi siempre en cualquier congregación el mayor número de mujeres más que de hombres. Entonces, ¿cuántas serían las multitudes? No eran 4,000 ni 5,000. Le aseguro que eran más de 20 o 25,000 personas. Multitudes. Pero Dios llama a Judas, el mismo Señor Jesucristo, y lo involucra, lo mete en el grupo de los 12, con miras a que ocuparan los 12 tronos de las tribus de Israel, del pueblo de Dios allá en el cielo. El privilegio era mayor, era grande, man. O sea, el Señor lo ubica demasiado cerca. Lo quiere cerca. Tanto que fue el tesorero del grupo. Mire la confianza que se depositó en él.
el tesorero del grupo, lo que mueve a más de uno. A más de uno no lo deja avanzar en el evangelio, el bolsillo. Porque se aman más la riqueza, se ama más el dinero que a Dios. Y es un tropiezo para muchos, que oyen más lo que la gente del mundo dice que lo que la palabra de Dios dice. Mas sin embargo el Señor lo coloca de tesorero, el tesorero del grupo. Y aún más, era tan conchudo que mojaba en el mismo plato de Jesús su pan. Cuando ellos cenaban, cada uno tenía su plato y cada uno mojaba en su plato. Pedro mojaba en su plato, comía. Juan comía en su plato, mojaba en su plato y comía. Todos ellos. Pero Judas mojaba en el plato de Jesús, como queriendo decir: es que yo tengo más confianza con el Señor, yo soy el tesorero. Cerca. Podemos decir demasiado cerca. ¿Qué privilegios nos ha dado el Señor? Que nos ubican tan cerca. ¿Ah? Piensen en eso. Hay gente que Dios le ha bendecido grandemente económicamente. Hay gente que Dios lo ha bendecido grandemente en lo espiritual. Hay gente que goza de una salud envidiable. Privilegios que Dios le da. Sí, yo le he dicho a mi hermano Carlos Iván, yo le he dicho, lo admiro y lo envidio. Porque él ayuna 3 días seguidos y usted lo ve en el púlpito predicando y es como si acabara de comer. Como decimos por ahí a veces, no le duele una muela, hermano. En cambio uno trata de ayunar mediodía y ya está de cama. Privilegios que Dios da. Bendición. Ah, no, hermano, es que nació así, ese es el cuerpo. No, Dios, todo viene de Dios. Y Él sabe por qué es así. Amén. Ahí no va a ponerse uno a especular y a disertar de cosas que no ni sabe. Eso es Dios. Privilegios que nos ubican a veces o nos dan las posibilidades de estar muy cerca de Cristo. ¿Cómo utilizamos esos privilegios? Mire Judas, ya dijimos, del grupo de los 12, caminó con Jesús todo el ministerio de Cristo, tesorero, y mojaba en el mismo plato, y Jesús nunca le dijo nada, se lo vino a decir fue ya cuando ya el hombre tenía en su corazón entregar y traicionar a Cristo. Amén. Juan capítulo 13 verso 29 dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa de las ofrendas, la bolsa de las ofrendas, ay hermano, y robaba de ahí, hermano, era ladrón, lo dice la Biblia. ¿Se da cuenta cómo responde a la confianza que Cristo colocó en él? Hay cosas, hermano, donde Cristo ha puesto la confianza en nosotros, en algún área. ¿Cómo respondemos a esa confianza? Sustraía de la bolsa. Mire, aquí como él tenía, sabían todos los 12, los otros 11, que él tenía la bolsa, pensaban que Jesús le estaba diciendo: compra lo que necesitamos para la fiesta. O pensaban que le estaba diciendo: vaya, dele alguna cosa a los pobres. Cuando el Señor le dijo que fuera a lo que tenía en su corazón. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Porque él conocía el corazón de Judas y de todos. Jesús sabía a qué lo estaba mandando. Lo que ya tenía en su corazón no es que fuera la voluntad de Cristo. No, Cristo le dio fue confianza. Pero él traicionó esa confianza, se ubicó lejos. Entonces el Señor le dijo: bueno, lo que usted decidió
Lo que usted va a hacer, hágalo pronto. Y los otros pensaron que era que lo estaba mandando a comprar pan o quién sabe. Bueno, Marcos capítulo 14, verso 20 dice: Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, oiga, el que moja conmigo en el plato. ¿Sí? A mí, siempre que yo hablo de esto y me acuerdo y leo ese pasaje, a mí me da risa, mano, yo no sé por qué. Pero qué tipo tan conchudo, mano, tan confianzudo. Es que la gente que Dios, mucha gente a quien Dios le ha dado privilegios tremendos, se vuelven así conchudos. Se creen como, yo no sé, serán los niños mimados de Cristo, se creen a ellos por los privilegios que le dio. Y creen que tienen derecho a decirle papito Dios, chuchito. ¿Usted cree que esos son términos para dirigirse al Todopoderoso? Eso es falta de respeto, hermano, irreverencia. Pero usted ve una cantidad de hombres supuestamente grandes conferencistas y predicadores tratando así a Dios. Porque es que eso sucede con la gente. A veces se toma atribuciones que no se le han dado. Lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Aarón, el padre, el sumo sacerdote, era quien tenía que ofrecer el sahumerio. Y ellos como eran los hijos, no, es que nosotros también en quiebra ofrezcamos, y se las tiraron. Eso se llama como, eso es soberbia, hermano. Vino fuego del cielo y los consumió, porque es que eso, con Dios no se puede hacer eso, hermano. Solo que Cristo a veces es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero ahí lo dijo: el que moja conmigo en el plato. Ese es, él sabía. ¿Qué es lo que Cristo no sabe, hermano? ¿Por qué tratamos a veces de ocultar? ¿Por qué tratamos a veces de justificarnos? Para todo tenemos una excusa. Si el Señor todo lo sabe, conoce nuestro levantar, nuestro acostar, aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya se la sabe toda, hermano. ¿Quién le va a poder ocultar a Dios algo, hermano? Eso es dar cosas contra el aguijón, hermano. Querer ocultar algo o justificarse. Él sabe, el que moja conmigo en el plato. Mire, Hechos capítulo 1, verso 16 al 22, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Oiga, guía de los que prendieron a Jesús, guía. Él fue el líder del tumulto que fue por Cristo al huerto de Getsemaní, y lo capturaron para entregarlo a Poncio Pilato y que lo crucificaran. El hombre de más confianza, ese fue el líder. No, venga, que yo se los entrego. Yo sí. Usted no ha oído para gente con esa expresión, esa frasecita. Es que yo sí. Yo no soy boba. Yo no soy tal cosa. Yo sí me atrevo. O sea, se cree mejor y más fuerte que los demás. Los que hablan así en esa forma, esa expresión. Ese fue Judas. Él dirigió el grupo, el complot, la conspiración. El hombre de confianza, el tesorero. Amén. Y era contado con nosotros, era contado con nosotros, pertenecía al grupo de los 12 y tenía parte en este ministerio. Mire todo lo que rechazó, lo que tiró por el piso, al caño, como dicen por ahí, Judas. El ministerio. Dios tenía un ministerio para él. Lo quería cerca. Tenía parte en este ministerio. Porque está escrito, verso 20, en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Ese es el resultado de la decisión que él tomó. No haya quien more en ella. Y tome otro
su oficio. Amén. Hermano, cuando usted vea, y eso es verídico, hay un testimonio tremendo que no tenemos tiempo de contarlo, pero cuando usted vea que alguien desprecia, menosprecia, tiene en poco un ministerio, que usted se dio cuenta, ese hombre tenía ese ministerio y vea, le falló a Dios, no quiso. Cuando usted se dé cuenta de eso, dígale: Señor, dame eso que él tenía, dámelo a mí, dámelo. La Biblia dice procurar los dones. Uno tiene que procurar eso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay requisitos, pero buena obra desea. Entonces pídalo. Que Dios, cuando alguien rechaza, Dios ya tiene por allá otro candidato. Cuando Saúl menospreció el reino, ya Dios tenía a David en la casa de Isaí y le dijo a Samuel: no llores más a Saúl, llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí y allí te mostraré quién será el príncipe de Israel. ¿Ve? Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Sí ve? Para eso estaba Judas. Ese era el propósito de Dios, porque tenía que ser un número de 12. No iban los apóstoles no podían ser 11, ni 10, ni 13, ni 15, no, 12. ¿Por qué? Dios lo estableció así. Entonces, como uno de ellos rechazó, Dios puso a otro que se ubicó cerca, otro que tenía la misma oportunidad de decirle a Dios: sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Amén, hermano. A Dios hay que responderle sí en todo, aún en aquellas cosas que de pronto nos desagradan o que nos puedan poner en situaciones difíciles. No le hace. Dios sabe por qué nos pide algo. Las oportunidades y los privilegios por estar cerca fueron muchas. En el caso de Judas, muchas. Tenía que decidir, como todo ser humano, ya dijimos, en algún momento de su vida se encontrará cerca de Jesús, de una decisión de qué hacer con Cristo. Como dijo Poncio: ¿qué haré de Jesús? Todos nos vamos a encontrar en ese momento. Amén. Y tendrá que decidir y decirle: acepto o no, recibirlo o rechazarlo, hermano. Uno no se puede quedar ahí en la frontera, como dicen algunos, no. Usted no puede ser de aquí y allá a la vez, no. De Cristo o del diablo. Amén. De Cristo o del mundo. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, mire la consecuencia de su decisión. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces aquí hay una cosa que a muchos inquieta y llama la atención. Pero Judas se arrepintió. ¿Qué clase de arrepentimiento fue el de Judas? Uno se arrepiente de cosas porque le salieron mal, no como uno pensaba. Hombre, yo que me iba a meter 30 piezas de plata al bolsillo, yo le robaba ahí de la ofrenda, pero 1,000 o 2,000 pesitos, pero aquí iba a tener 30 piezas de plata. Y me salió mal, se arrepintió. Si él se hubiera arrepentido de haber entregado, de haber sido ese que entregó a Jesús, de rechazar a Cristo, de rechazar el ministerio, de rechazar los privilegios, hubiera ido a pedir perdón y no lo hizo.
Lo que nos dice, no es que nos señala que su arrepentimiento no fue por algo malo que hizo, sino porque algo le salió mal a él. Y por eso dice, fue y se ahorcó. Si se da cuenta, hermano, las consecuencias, el resultado de uno estar cerca y ubicarse a sí mismo lejos. Cerca, pero lejos. Amén. Ahora miremos otros diferentes, otros individuos, otros, hasta pudiéramos llamarlo hermanos, diferentes, porque no rechazaron a Cristo. Reconocieron en el momento quién era Cristo. Mire, el centurión romano, el hombre que crucificó a Cristo, oiga, lo crucificó, el centurión, el jefe de 100 soldados romanos, que dirigió la comitiva hacia el monte Gólgota a crucificar a Cristo. Ese hombre, Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 12 del día hasta las 3 de la tarde, según la forma en que los judíos contaban el tiempo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que dijo Cristo. Eso dijo. Verso 54 dice: el centurión y los que con él estaban, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, porque hubo terremotos, se abrieron tumbas de allá del sepulcro, se abrieron, hubo resurrecciones. En el momento que Cristo muere, eso, hay una cosa terrible en Jerusalén, hermano. Entonces, visto las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo Dios confronta al centurión? Dios no lo deja, no le impide que haga lo que está pensando, órdenes de sus jefes, vaya, crucifíquelo. Él dirige la comitiva y Dios no dice nada. Pero llega el momento en que Dios lo confronta. Da lo que usted hizo y ve ahora lo que yo le voy a mostrar. Y él vio todo eso. Y él oyó lo que la gente decía de Cristo. Amén. Pero este hombre, cuando ve todo eso, cuando se siente enfrentado a Dios, dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Reconoció a Cristo como hijo de Dios. Marcos 15:39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Ve? No solo por lo que vio, sino por la forma en que Jesús expiró. O sea, escuchó cuando dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién le dijo? Al Padre. Se dio cuenta que era hijo de Dios. Amén. No lo afectó lo que los demás decían de Cristo. No se dejó llevar de eso. Se dejó llevar de lo que Dios mismo le mostró a él. Igual que el ladrón, el que estaba ahí a la derecha de Jesús, los que estaban alrededor de la cruz allá en ese monte Gólgota. Él escuchó el evangelio de los enemigos de Cristo, todo lo que decían. Amén. Oyó a Jesús, experimentó la oscuridad que cubrió la escena en medio del día. Oiga, oscuridad durante 3 horas. Plena luz de... ¿Ustedes se acuerdan ese eclipse que hubo hace algunos años? A la 1 de la tarde se puso como si fueran las 9 de la noche. Pero es que no fue ningún eclipse. Aquí fue porque Cristo murió y él lo vio.
A él le dio temor, se le encrisparon los nervios, como a cualquiera. Amén. Como si fuera poco, él se dio cuenta que las piedras de las tumbas, se abrieron las tumbas. Pero lo que más le llamó la atención fue el grito de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya es una opinión muy personal, de pronto está implícito ahí, pero yo creo que este hombre, cuando oye a Cristo decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, yo creo que el Espíritu Santo le reveló: porque lleva el pecado de todos nosotros, de todos ustedes los seres humanos. Y él entendió eso. Él entendió que era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios. Amén. Él vio una dimensión de dolor tremendo, de sufrimiento desconocido para él, él era experto, él ya tenía experiencia en crucificar gente, porque esa era la forma de matar de los romanos. A los criminales los crucificaban. Eso no era la primera vez que lo hacía, pero aquí vio algo diferente. Amén. Él vio algo diferente al ver morir a Cristo. Vio cómo murieron los malhechores, pero vio también cómo murió Cristo, y vio una diferencia, hermano. Estaba contemplando al frente de Cristo mismo, delante de sus ojos, al Hijo de Dios. Fue lo que él concluyó: este tiene que ser el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, este tiene que ser. Él escuchó cuando le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, el paraíso. Amén. Cambió de conducta inmediatamente, hermano, como el malhechor, como el ladrón en la cruz. Porque primero dice que estaban los dos adherían a Cristo, pero después uno de ellos cambió de parecer, y el centurión vio todo eso. Amén. A su nombre gloria. Y tomó una decisión. Le dio la gloria a Dios, hermano. Cuando el centurión, Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué dice la Biblia ahí, hermano? Lucas 23:47, ¿qué dice? Dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Pero dio gloria a Dios. Amén. Tremendo, man. Entonces miremos al ladrón en la cruz también. Este estaba cerca y permaneció cerca. Amén. Seguro que los que vamos al cielo lo vamos a ver allá. El ladrón en la cruz, Mateo 27:38 al 44, pero nos vamos a saltar algunos versículos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, oiga bien, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Oiga lo que decían de Jesús la gente: sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, todo el mundo lo escarnecía, man. Decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Creeremos. Eso lo estaba escuchando el ladrón, que al principio, repito, los dos estaban adhiriendo a Cristo y diciendo cosas malas también de Cristo, pero uno de ellos a la vez escuchaba: a otro salvó, Rey de Israel, creeremos en él. Amén. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Confió en Dios. O sea que hay que confiar, hay que creer en él y confiar en él. Todo eso lo escuchó. Amén.
Todo eso lo hemos escuchado nosotros. Líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ah, él mismo dijo que era el hijo de Dios y hay que creer en él. Aleluya. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos le injuriaban al principio, mire. Le injuriaba, pero oía lo que decía la gente. Amén. Marcos capítulo 15, verso 27 y 28 dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, o sea, con los pecadores. Amén. Eso tenía que ser así, estaba escrito. Pero ahí Dios los estaba confrontando. Ese era el día de esos ladrones. Ese era el día en que ellos iban a oír el evangelio. ¿Cómo pues creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán sin haber oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Estaban en la cárcel, eran ladrones, estaban en la cárcel, estaban presos. Quizás no sé cuánto. Quizás no habían escuchado hablar de Jesús. No habían tenido la oportunidad de aceptar o rechazar a Cristo como muchos otros. Pero Dios es bueno y misericordioso, hermano. Y yo les voy a dar la oportunidad, como a todo ser humano. Y los crucificaron al lado de Cristo. ¡Ja! Privilegio, hermano. Así sea para morir, así sea para que lo maten a uno, al lado de Cristo, no hay problema. Y ahí estaba uno de ellos, injuriando a Cristo y cerrado en su corazón: este es un mentiroso y qué tal, como decían los demás. Pero el otro también injuriaba, pero oía. Y permitió que el Espíritu Santo entrara con esa palabra, aunque fuera predicada por las piedras. Jesucristo dijo: si estos callan, las piedras hablarán. Por eso, hermano, cuando alguien va a predicar la palabra, no mire a la persona que predica. No, póngale cuidado a lo que predica. Póngale cuidado a lo que dice, que usted no sabe qué pedazo de torta le esté mandando al Señor ahí. Y usted, por estar mirando al predicador, que es muy nuevo, que es una mujer, que tal, un montón de prejuicios, entonces se pierde la tortica. Amén. En un comienzo, estando cerca, crucificado al lado de él, también injuriaba, también se adhería al Señor, pero escuchando lo que decían: Hijo de Dios, a otro salvó, Rey de Israel, creeremos en él, confiar en él. Él era ladrón, pero era israelita. Él era israelita. Y él sabía de las promesas que habían en la ley de Moisés y en todos los profetas y en los escritos. Él sabía, hermano, lo que Dios había prometido y sabía de un Mesías que vendría. Él lo sabía porque él era israelita, y los israelitas todos sabían eso. Desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más mayor adulto, sabían de la promesa de un Mesías. Recuerde a Ana y a Simeón. A Simeón Dios le dijo: no te vas a morir hasta que usted no vea mi Salvador. Ana había vivido con su esposo 84 años, jovencita. 84 desde que quedó viuda. Falta ver cuánto más. Yo creo que tenía más de 100 años la anciana, hermano. Amén. Pero ella sabía que había una promesa gloriosa. Amén. Como la anciana esa que ustedes no han visto por ahí en las redes, mandan de una anciana que le preguntan por los hijos, no se acuerda, le preguntan por la comida, no se acuerda, le preguntan qué día es, no se acuerda, ella no sabe, no se acuerda de nada. Pero cuando le dicen: ¿usted sabe quién es Jesús? Digo: mi Salvador. Aleluya. ¿Ese? Amén. Aleluya. Él era israelita, sabía de las promesas, que era el Salvador del mundo y que vendría a redimir a Israel. Y enseguida escucha todo eso. Imagínense, crucificado
aproximadamente a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, casi, cerca de 6 horas, escuchen que Jesús esto, que Jesús lo otro, que aquí, que este que está crucificado aquí, tiene arriba un título, porque los romanos crucificaban a alguien y aquí arriba de la cabeza en la cruz le colocaban una placa, un pedazo de madera o qué sé yo, por la causa porque lo crucificaban. A los 2 ladrones me imagino que le colocaron la plaquita y decía, por ladrón. Si hubieran crucificado a Barrabás, hubieran por homicida y ladrón. Pero como Jesús no sabía de los pecados de él, era justo, le dijeron, porque es el rey de los judíos. En hebreo, griego y arameo. En los 3 idiomas lo colocaron ahí. Para que el mundo diga que no es el rey de reyes y señor de señores. A su nombre, gloria, hermano. 6 horas viendo ese título, oyendo lo que decían las demás personas. Oiga, y observando a Jesús. Y lo miraba. Este no se defiende, este no dice nada a su favor. Qué humildad, qué sumisión. Y rey de los judíos. Aleluya. Y enseguida empieza a experimentar, porque como él primero también injuriaba a Cristo, empezó a experimentar la carga de sus pecados, lo justo de sus actos, lo que merecía. Su sentencia era justa. Recibo lo que merezco. Este no. En él no veo ahí, ni siquiera en ese título dice que por esto o aquel pecado. No. En cambio yo sí. Mire, ¿qué es eso? Reconocerse pecador. Requisito para ser salvo, reconocer que soy pecador. Mire, amén. Yo recibo lo que merezco. Se quedó mirando y pensando, este santo nada ha hecho, yo soy un culpable. Escuchó la oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga, pero lo están matando y pide perdón por sus ejecutores. Todo eso, hermano, todo eso lo lleva a pensar en ese momento que es confrontado por Dios y dice: no, esto tiene que ser, yo no voy a seguir injuriando a este justo. Esto tiene que ser algo diferente. Amén. Le están diciendo que puede salvar a sí mismo y no lo hace, que puede salvar a otros, que hay que creer en él. Yo como que voy a creer en él. Empezó a pensar: puede ser mi salvador. Escuchó el evangelio de los enemigos de Cristo, de los demás del pueblo, y dijo: pero este hombre, yo creo que lo que es verdad lo que están diciendo sus propios enemigos. Y entonces le dijo llega y mira al otro ladrón y le dice: tú estás en la misma condición de condenación. Nos tienen aquí a los 3 y no le temes a Dios. Confesó que Jesucristo es Dios. Nosotros, le dijo, usted y yo estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos. Nosotros estamos aquí y así es. Tenemos que ser crucificados y morir porque somos pecadores. Se reconoce pecador. Pero este justo nada ha hecho. Amén. Se quedó contemplando y vio a Dios. Vio su santidad en medio de sus sufrimientos. Amén. Y vio su pecado y el pecado de su compañero. Vio títulos diferentes al de ellos. Vio paz en medio de un sufrimiento tremendo. O sea que vio deidad en medio de humanidad y creyó que era el Mesías. Y le dijo a su compañero lo que le dijo. Amén. Él sabía que era Dios, que era perfecto. Él se dio cuenta en esas 6 horas de oír cosas, de sentir, y obvio que el Espíritu Santo también tratara con él, porque el Espíritu Santo trata con todo el mundo. Solo que uno
uno decide creer o no creer. Amén. Entonces por eso llega y mira a Cristo y le dice: Señor, aleluya. Usted tiene que reconocer a Cristo como Salvador, claro, pero usted y yo tenemos que también reconocerlo como Señor. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se define eso? Si yo le digo Señor, es porque yo soy esclavo. Y el esclavo hace lo que su Señor dice. Nadie puede decir Señor, Señor, y vivir a la manera como él se le viene a la cabeza y decir que es cristiano. No lo es. Amén. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Tu reino. Él sabía que Cristo era rey y que invitaba a un reino. ¿Sí vio? Porque era israelita. Él sabía todo lo de Cristo y todo lo de la ley de Moisés y todo lo de los profetas. Él sabía eso, hermano. Le faltaba era creer. Toda su vida había sido ladrón y quién sabe en qué andanzas, pero le faltaba esa oportunidad y la tuvo cerca y decidió permanecer cerca, hermano. Aleluya. Sabía que iba a morir. El primer pecador, hermano, que confió en la cruz de Cristo. Oiga, hermano, escuche, aprovechó la oportunidad de estar cerca. Amén. Sin asistir a una iglesia. Nunca aceptó, nunca recibió una invitación a una iglesia y mucho menos fue, nunca. Sin leer la Biblia, sin hacer buenas obras. Las suyas eran malas. Sin ser bautizado. Amén. Porque es que el bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es testimonio de que nos perdonaron los pecados. Sin cantar un himno, ni un coro, sin ninguna otra ceremonia religiosa, solo por mirar a Cristo y creer lo que oyó. Cerca, cerca, hermano, cerca, como dice el coro: cerca de ti, oh Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Cerquita, hermano. Lo reconoció como su Señor, como su Salvador, como su Mesías. Le echó mano a esa oportunidad. Ahora, precisamente antes de morir, Dios me presenta a su Señor, a su Hijo, a mi Salvador. ¿Cómo lo voy a rechazar? Ese supo cómo pensar. Ese supo ver esa oportunidad gloriosa, hermano, que tantos hoy en día no ven. Que tienen una madre que ora por ellos, que le habla, un padre que les habla, que les dice: léala, mi hijo, lea la Biblia, mi hijo, congréguese, mi hijo, vea. Que tienen un amigo que le dice: vea este tratadito, mire la palabra de Dios. Que trabaja con él mismo ahí y le habla del evangelio, lo invita a la iglesia y dice que no. Le gusta más la fiesta, le gusta más la farra y rechaza la oportunidad. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Qué le diremos al Salvador? ¿Cómo le vamos a responder? Hay dos últimos personajes que fueron confrontados por Dios y nos enseñan a nosotros que somos confrontados por Dios todos los días. Porque fuimos confrontados en un momento siendo pecadores y le dijimos que sí. Pero ahora vivimos de unas cosas y de unas maneras que Dios tiene que volvernos a confrontar y decirnos: bueno, ¿se va para allá o sigue aquí de mi lado? No crea que no. En muchas cosas decidimos mal.
ni siquiera consultamos a Cristo. Tomamos decisiones según nuestro juicio, según nuestra forma de ver las cosas. Y allá adelante nos damos cuenta, uy, fue mala decisión. Claro, por no consultar a Cristo. Ese momento de la decisión es que uno tiene que decir, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Amén. El rico y Lázaro. Mire, el rico y Lázaro. Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hay un grupo de la humanidad, una parte. También un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El otro grupo, los que gozan del mundo y sus deleites, y los que, pese a sus sufrimientos y situaciones difíciles, son de Cristo. Dos hombres, dos humanidades: el que sirve a Dios, el que le sirve al diablo o al mundo. Dos clases de personas: los que estando cerca lo aprovechan y le creen a Dios y a su palabra, y los que, aunque se encuentran cerca, se ubican lejos de Dios en su incredulidad y su pecado. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Estaba orando en el infierno. Allá no vale la oración. Amén. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro, ese que menospreciaba y al que le negaba las migajas que caían de su mesa, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y así dicen que no hay infierno. Y esto es una historia que Cristo contó, y Cristo no cuenta mentiras. Pero Abraham le dijo: acuérdate, no le olvide que usted tuvo un momento para tomar una decisión, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En esta tierra tomamos una decisión y elegimos el lugar donde va a ser nuestra eternidad. Allá ya nadie puede pasar de un lado para otro. Amén. Te ruego pues, Padre Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, ¿se acuerda? Para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Todos tenemos a Moisés y a los profetas, porque Moisés hacía rato que había muerto y los profetas también. No se estaba refiriendo a ellos como personas, se estaba refiriendo a sus escritos, a la palabra de Dios. Ahí los tienen. Todo el mundo tiene libre acceso a una Biblia, a mi palabra. Que la oigan, que la obedezcan, que la crean. Ahí lo tiene. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, no. ¿Quién le puede decir a Dios que no? Que lo que Él dice no es así. ¿Sabe quién? La soberbia del hombre, hermano. El orgullo del hombre le puede decir a Dios: no, así no es. No, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Le estaba quedando cátedra a Dios. Ya, seguro, mándalo uno y verá que. Y le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra, si no le hacen caso a la palabra, yo le voy a agregar una palabrita: olvídese, hermano.
Si no oyen a Moisés y a los profetas, olvídese, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hermano, ¿y sabe qué? Yo me he puesto a pensar eso. Si a mí se me aparece uno que yo sé que está muerto, yo no me arrepiento de nada, me hago un patatus ahí mismo. Ay, Dios mío, bendito, usted no estaba muerto, pues. Ni tiempo le da para arrepentirse, hermano. A que venga este hombre a decir que no, señor, no, usted está equivocado, no, es como así. Si alguno va entre los, ahí mismo. Ese representa a toda esa gente que le ha dicho a uno, a mí me lo han dicho. No, es que si Jesucristo se me aparece aquí, ahí sí creo yo. ¿Usted no le han dicho así? Tampoco. El que quiere creer, cree por encima de lo que sea. Y el que no quiere creer, no cree por encima de lo que sea. Amén. Entonces no hay que sacar excusas. Hay que servirle a Dios, como dice Santiago. Mire, Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Dios le da la oportunidad, acérquese más. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los que hoy están muy efusivos y contentos y para el culto y nada les niega que vengan al culto, pero mañana, ¿cómo va a ir al culto? Va a llover. No, es que estoy muy cansado. Tengo mucho oficio. Y se inventa de alguna forma la excusa, porque no es justificación. Amén. Los de doble ánimo. ¿Qué le dice? Purificad vuestros corazones. ¿Veis por qué a los de doble ánimo purificar los corazones? El doble ánimo viene porque hay algo en el corazón. Tiene que sacarlo para que esté siempre de un mismo ánimo. Cuando hay algo en el corazón, hermano, eso produce doble ánimo. O sea, a veces usted está animado y a veces no, porque hay algo en el corazón. Mire, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así se acerca uno a Dios. Así se mantiene cerca donde Él quiere, o más cerca todavía. Porque hay los que están cerca y hay los que están más cerca. Dentro de los apóstoles se vio eso. Los 12 apóstoles eran, ya vimos, eran del grupo, eran los escogidos para ese ministerio. Pero de los 12 habían 3 que más se metían y más se acercaban: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí o no? Y por eso el Señor cada rato le dice: Pedro, Jacobo, Juan, vengan. Yo creo que los otros dirían: ¿y por qué a nosotros no nos llama? El Señor hace acepción de personas. No es acepción de personas. Las personas hacen acepción de Dios. Ellos preferían a Cristo, entonces Cristo veía eso. Estos tienen ganas de meterse, venga para acá. Pero de esos 3 había uno todavía más consagrado. ¿Quién era? Juan. No se contentaba con estar solo cerca, sino que él se recostaba al pecho de Jesús. Qué bueno que nos atreviéramos a recostarnos al pecho de Jesús. Vivir ahí recostadito: Señor, aquí estoy, Padre glorioso, santo, aleluya. Muy bueno sería, hermano. ¿Cerca? ¿Estamos cerca? Sí, porque estamos aquí en una iglesia cristiana. Estamos aquí escuchando la palabra. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está Dios, aquí está el Señor. Marta le dijo a María: el Señor está aquí y te llama. Él está aquí, hermano. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, todos los días hasta el fin del mundo. Cerca, hermano, estamos cerca. ¿Cómo vamos a responder? Es la pregunta de hoy. Póngase de pie y dígale al Señor usted, con sus propias palabras, respóndale a Cristo. Dígale qué quiere, qué se propone a partir de ahora.